Y ahora sí, levanta las manos al cielo y conmigo: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca... Amén. Pueden tomar su lugar. Hay algo que es muy importante, lo hayas hecho ya o todavía no, pero eso no quita la importancia. Quiero primero leer cuál es la visión de casa de Dios. Mateo capítulo 28. Muy bien, ya la estaban recitando aquí, eso es bueno. Vamos a aprender mejor. Mateo 28, 18, leo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: ¿Toda qué? Pero el amor, por el amor de Dios, mediten en la palabra. ¿Toda qué? Potestad me es dada en el cielo y en ¿dónde más? En la tierra. Por lo tanto, porque tengo toda potestad, ustedes pueden hacer esto, dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Levanta las manos al Señor y di conmigo: yo hago discípulos para Jesús, y me garantiza que el Señor estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué detona? ¿Qué detona? Porque mira, una cosa, siempre he dicho, una cosa es pedirle a Dios algo y otra cosa es provocar a Dios para que haga algo. ¿Yuhu? Cuando nos apartamos de los caminos del Señor, provocamos a Dios. Pero cuando nos acercamos a Dios, provocamos a Dios. Dice la Biblia: acercaos a Dios. Eso no es orar, solo me acerco, y Él se acercará a vosotros. Cada paso que tú das, provocas a Dios a dar otro. Entonces tenemos que aprender que podemos orar y además podemos motivar o provocar a que Dios haga algo. Cuando me pongo a ser discípulos para mi Señor Jesús, provoco a Jesús a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es, hasta el fin de los tiempos y hasta el último rincón del planeta. Entonces yo quiero garantizar que Dios camine conmigo siempre. ¿Me estoy explicando? Entonces siempre debemos hacer lo correcto, porque si hago lo correcto, Dios siempre está con los que hacen lo correcto. Y eso es lo que nos debe ocupar en esta vida. Ahora nosotros la resumimos de esta manera. Esta es la visión escrita de casa de Dios. Está en todas las oficinas nuestras, está por todos lados, está en la academia y es lo que aprendemos. ¿Por qué? ¿Por qué no otra visión? Porque yo me voy a lo seguro. Si Jesús dejó este mandamiento, yo hago ese y no tengo que andar averiguando ni usando discernimiento y que un profeta me hable. Ahí está escrito lo que hay que hacer. ¿Me estoy explicando? Y entonces lo resumimos de esta forma para quienes la saben: ir y hacer discípulos a todos los guatemaltecos, enseñándoles lo que Jesús nos mandó por medio de grupos de amistad donde se nos enseña a dar la vida por nuestros amigos. ¿Puedo ir un buen amén? Eso es casa de Dios, una iglesia que continúa la visión que Jesucristo dejó. Ahora bien, lo primero que dice él, ahora vámonos a Mateo otra vez, 28. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Lo primero que dice es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué nos bautizamos nosotros cuando ya tenemos conciencia de lo que hacemos? Porque mientras no tenga conciencia, no puedo ser discípulo. ¿Cómo hago discípulo a alguien que no tiene conciencia de qué está haciendo? Por eso es que nosotros creemos
y luego nos bautizamos. ¿Me estoy explicando? Porque la palabra está así. Usted dice, pero usted, pastor, se bautizó de niño. Me bautizaron de niño, no me bauticé de niño. Ya de grande dije, sí, yo decido seguir a Jesús. Decido tenerlo en el corazón. Me arrepiento de mis pecados y voy a ser su discípulo. Por lo tanto, al agua. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando entramos al agua somos sepultados con Jesús, para que cuando salgamos del agua somos resucitados con Jesús. ¿Quién será salvo? Porque mira, cuando termino las noches de gloria, digo siempre algo que la gente dice, ¿qué pasó aquí? Gente sanando, paralíticos caminando, ciegos viendo. Y les conté la vez pasada, según los cálculos que hicimos, vamos por más de 1,000,000 de gente que ha recibido su sanidad milagrosamente. Hemos sido testigos de un mínimo 1,000,000 de personas sanas. Y cada vez que un enfermo sana, la economía de ese hogar se bendice. Por eso considero que la sanidad de enfermos también está dentro de la obra social. No la pueden hacer ese tipo de obra social quienes no creen en milagros. Pero cuando una persona sana, ese gasto enorme de medicina, de hospital y de médicos. ¿Se recuerda la mujer con flujo de sangre por 12 años? Dice, había gastado todo en médicos y no le iba mejor sino peor. No por causa de los médicos, sino porque no había cura para esa enfermedad. Hasta que tocó el manto de Jesús y se sanó. Y con eso también se sanó su economía porque ya no gastó más. También el daño colateral, ¿verdad? Se enferma alguien y ahí está toda la familia. Vamos a salir, no podemos, hay que cuidarlo, hay que cuidarla, ¿verdad? Entonces, todo eso, o sea, cuando una persona sana físicamente, hay muchos beneficios alrededor de ello. Entonces, ahora, pero les digo yo, todos los que hoy se sanaron, y todos dicen, gloria a Dios, un día se van a morir. Digo, entonces, ¿para qué? Pues para que vivas más y puedas servir al Señor, ¿me estoy explicando? O sea, el propósito que me sana es porque quiere extenderle la vida para que le sirva. Estás comprometido con Dios a servirle. Y entonces la Escritura, no, para mí el milagro más grande es que el día que muera me dejen entrar al cielo. Y que no me digan, no, aquí no. Entonces tiene que ir. Yo. Pero ¿quién será salvo? Marcos 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo. ¿Por dónde hay que ir? Por todo el mundo. Y predicar el evangelio a toda ¿qué? Criatura, sin excepción. El que creyere y, todos digan y, más fuerte y, fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los discípulos de Jesús deseamos ser usados por Dios para sanar enfermos, para liberar cautivos de opresiones demoníacas. Pero lo más hermoso es ver a tus amigos y familiares nacer de nuevo, recibiendo a Jesús y siendo bautizados en agua. Créeme que el día que uno se bautiza hay un cambio más todavía de aquel día en que recibiste a Jesús, porque es el primer acto de obediencia al Señor. Ahora, ¿cómo voy a seguir yo a mi Salvador sin que sea mi Señor? El primer acto de decir eres mi Señor y acepto tu señorío es obedeciéndote. ¿Qué quieres que haga? Que te bautices. ¿Cuándo se bautizó Jesús? ¿De bebé? ¿O a los 30 años en el Jordán? A los 30 años. Lo bautizó el primo. Y el primo, Juan, cuando lo vio venir dijo, pero ¿y por qué? No te puedo yo. ¿Cómo te voy a bautizar yo? Y Jesús le dijo que se cumpla toda justicia. Yo también voy a ser bautizado. Y Jesús nos dio el ejemplo. ¿Me estoy explicando? Debemos enfocarnos. En Hechos 1:6 le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino en Israel en este tiempo?
Ya se estaban distrayendo, ¿verdad? Jesús acaba de resucitar. Y les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todos lados: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, quiero que vayamos al mensaje del apóstol Pablo. Mira lo que Pablo dice en Hechos capítulo 2 verso 38. Digo, Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Qué sigue después? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Mira lo que sigue: bautícese cada uno en agua, y entonces recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Ahora bien, hay momentos en el libro de Hechos en que la gente primero recibió al Espíritu Santo e inmediatamente se bautizaron en agua. Los dos bautismos son necesarios, imprescindibles en nuestra vida. Verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Levanten las manos conmigo y digan: Señor, la promesa es para mi vida y la de mis hijos. ¿No creen ustedes que sería lindo que la semana entrante se bauticen padres e hijos juntos? Y dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, pongan atención a esa frase: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, que recibieron la palabra, ¿y qué hicieron después según la Biblia? ¿Fueron qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A ver, digan conmigo: doctrina. Vamos a ser fuerte: doctrina, comunión, pan y oración. Eso hacemos en nuestros grupos en casa. Pero perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Por eso nuestra academia de discípulos. Inscríbete, gradúate, ponte a servir. Por eso el grupo, tenés comunión con los demás. Ahí compartís el pan y además oramos unos por otros. Amén. Muy bien. En Jesús es que podemos ser salvos. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra, ¿qué dice ahí? Reprobada. Acababa de suceder un milagro. El cojo que pedía limosna a la puerta del templo de la Hermosa, Pedro y Juan lo agarraron, lo levantaron, aquel caminó, y eso despertó una de preguntas en la sociedad tremendas entre los líderes religiosos, etcétera. Y entonces ahora, cuando está Pedro hablando, les dice: este Jesús por el cual fue sanado él, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cuántos quieren una sociedad donde Jesús no sea reprobado y los edificadores de la sociedad tengamos en cuenta a Jesús y sus palabras? ¿Puedo ir amén? Amén. Dice: ustedes reprobaron la piedra principal del ángulo en la edificación. 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser ¿qué? Salvos. Mira, el amor de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. No es que le sobraban hijos a Dios. Ahora, ponga atención. ¿A quién dio el Señor? A su único ¿qué? Entonces, ¿de dónde salimos que todos somos hijos de Dios? Todos somos criaturas de Dios.
Pero al recibir a Jesús, nacemos de nuevo, nos adopta. Si fuéramos hijos de Dios desde que nacemos, no nos tendría que adoptar. Él nos adoptó el día que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, si Jesús dio su vida en la cruz para que esto pase, ¿qué me cuesta a mí meterme en el agua para bautizarme? Ni que fuera gran cosa, te fueras a ahogar. ¿Qué va a decir la gente? La pregunta es: ¿qué va a decir Jesús? ¿Qué va a decir Jesús? Me debe importar más de lo que diga todo el mundo. Eso es un cristiano. Y dicho sea de paso, el Señor nos dice en su palabra: el que quiera vivir piadosamente en Jesucristo sufrirá persecución. Amén. Porque la persecución en el mundo entero no es hacia los pastores, es a todo el que confiese a Jesús como Señor y Salvador. Pero es lo que nos hace salvos, mis hermanos. Y yo tengo que ser recíproco con el que dio su sangre, el que la derramó. Ahora dice la Biblia: Él dio a su único hijo. ¿A quién dio? ¿A quién dio? Su único hijo. Lo único que tenía como hijo para hacernos a nosotros sus hijos. Él dio al Cordero de Dios para que nosotros seamos sus ovejas. Él dio al sumo sacerdote para que nosotros seamos sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que el Señor hizo. Y dio su vida voluntariamente en la cruz del Calvario. Mira, cuando yo recibí a Jesús tenía 20 años. ¿Verdad? En plena juventud, todo estaba a la orden del día. Pero yo me pregunté: ¿qué me ha hecho Jesús para que no lo siga? Nada malo, entonces lo voy a seguir. Y me puse a servirlo desde el segundo día. Yo recibí a Jesús hoy, al día siguiente yo estaba testificando. No digas: es que solo yo de la familia tengo a Jesús. Y yo soy el primero en la familia que tuvo a Jesús. El primero de todos los que lo van a recibir. Amén. ¿No crees que sería feo entrar a la eternidad y no ver a tu familia ahí? Por eso es que tenemos que compartir de Jesús. Amén. Pero tengo una palabra aquí que no tiene que ver con todo el tema, pero la quiero profetizar sobre tu vida. Verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Di conmigo: sin letras. Dilo de nuevo: sin letras y del vulgo. Es decir, ¿verdad? No tenían élite, entre comillas, o apellido, o estudios, o maestrías. Pero ¿saben quién era Pedro y Juan? Dos grandes empresarios que tenían su empresa de pesca, sin letras, pero bendecidos por Dios. Tiraban la red y la red se rompía de tanto que pescaban. Así que no te preocupes tanto por eso. Que te ocupe que Dios esté en ti, en tu vida, en tu familia, en tu negocio y en tu comercio. Porque al final el que bendice no es la ciencia tanta que tengamos, como que Dios esté presente. Tu negocio es bendecido y tu negocio es próspero para la gloria del Señor. Como los de Pedro y los de Juan. Hechos capítulo 8, verso 17. Pero cuando creyeron a Felipe, el evangelista, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban. ¿Qué hacían? Ya te diste cuenta que inmediatamente después de creer, todo lo que te he leído es: se bautizaban, eran bautizados. Se bautizaban hombres y mujeres, porque el bautismo, ese bauticerio que tenemos allá, es una gran tumba de agua donde nos metemos para salir a nueva vida, para la honra y la gloria del Señor. También creyó Simón mismo, que era un mago, y habiéndose bautizado, ¿qué fue lo que hizo? Se bautizó. Estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, ¿sí?, oraron por ellos para que recibiesen ¿a quién? El Espíritu Santo. Entonces estaba Jesús,
el bautismo, el Espíritu Santo. Amén. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en agua, en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, todos debemos creer y todos debemos ser bautizados. Hechos capítulo 16, verso 14. Ahora se pone bueno esto. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, dicho sea de paso, era un gran negocio la venta de púrpura en aquel entonces. O sea, esto era una empresaria de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue ¿qué? ¿Qué fue Lidia? Bautizada. Yujo. Así que no me ven ahí como maten, no, es que como yo soy empresario, va usted. No, aquí parejo. Todos los que creemos en el Señor, al agua. Vendedora de púrpura. Entonces dice acá, cuando fue bautizada, ¿y qué? Levanta las manos y di conmigo, yo y mi casa serviremos al Señor, lo recibimos en el corazón y nos bautizamos. Yo sé que los que ya se bautizaron tienen ganas de volverse a bautizar solo con ese mensaje, ¿va? Aleluya, es que está. Dice acá, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esta era una gran empresaria, ¿va? Levantad las manos al Señor y di conmigo, mi casa se abre para que allí se predique a Jesús. Toda casa debe ser un grupo en casa. Toda casa debe ser un grupo de discipulado. Amén. Y prepárense porque estamos en un proyecto fenomenal. Queremos que toda mujer, levante su mano aquí, toda mujer tenga un grupo de niños en su casa. Todos los niños de la colonia ahí, enseñándoles la palabra desde su niñez. Y aun cuando fueren viejos no se van a apartar de su camino. ¿A qué mujer le gustaría tener ese grupo en casa? A pilas, porque ya las vamos a capacitar y les vamos a dar la palabra del Señor. Amén. Muy bien, entonces Lidia, una empresaria, se convierte al Señor y de una vez se bautiza. Hechos capítulo 8, verso 26. Y un ángel del Señor habló a Felipe. Ese Felipe era pilas, mal que encontraba, lo metía al agua. Parecía más de la marina. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ay, Vicky, ¿a dónde me va a mandar? Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, ¿qué era? Funcionario de Candace, reina de los etíopes. Mira nada más con quién se tomó. El cual estaba sobre todos sus ¿qué? Tesoros. Era el tesorero de la reina de Candace. Y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Qué hacía él ya? Ya adoraba. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Ojalá si fueran todos los funcionarios. 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia.
Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, para eso que uno abre la boca, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio ¿de qué? De Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yuhu, ¿qué impide que sea bautizado? Le dijo. Pues nada, le dijo. Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen eso? Y mandó parar el carro. Descendieron ambos del agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Allá al chilazo. No sé si me explico. Nosotros deberíamos de tener ahí un estanque de agua afuera. Usted se convierte aquí y no es pasar agua. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Ya se cumplió. Y el eunuco no lo vio más. Imagínate el susto del eunuco. ¿Esto es la guerra de las galaxias o qué? Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Me impresiona que el evangelio de Jesús llega a toda la sociedad. Lidia, por un lado, el funcionario, el tesorero de la reina. Él no dijo: estar metiéndome yo en un río para bautizarme, si aquí estamos todos finuchis. Aquí finuchi, no finuchi, al agua. Porque eso es lo que Jesús nos pide. Jesús mismo lo hizo, siendo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entró al agua y fue bautizado. Si alguien me acompaña, por favor. Pero mira lo que sigue. Hechos capítulo 16, verso 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato: los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Qué hacían ahí? Mis hermanos, se canta a Dios en las buenas y en las malas. Y estaban adorando al Señor, dice acá. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Se iba a suicidar. Y las cadenas de todos se soltaron. Quizá él no se iba a matar por ese hecho, sino ese hecho rebalsó. Fue la gota de agua que rebalsó su vaso en algo que estaba viviendo en su vida, que dijo: mejor me quito la vida, nada me sale bien. Sin embargo, Pablo le clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue lo mismo que preguntó el etíope. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y qué? Y tu casa. Di conmigo: yo y mi casa seremos salvos. Amén. Ay, gracias Jesús, gracias por tu sangre, por tu sacrificio en la cruz, gracias. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Ahora él le lavaba las heridas a los que habían estado presos.
Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. No sé si está siendo claro esto, que uno se bautiza enseguida. Y si tú eres un discipulador, debes velar que enseguida sean discipuladas las personas. Por eso una vez al mes tenemos bautismos aquí. Pero ahora mira, estás hablando de Lidia la empresaria, el etíope funcionario tesorero de una reina, y ahora miras a un carcelero. Y en los tres, sin importar de qué segmento o sector eran de la sociedad, las tres familias creyeron en Jesús y las tres se bautizaron en agua. Amén. Es importante, más de lo que nosotros pensamos. Esto es lo importante. Ahora, ¿se recuerdan ustedes quién fue el que abrió el mar rojo? ¿Quién fue? Moisés. ¿Y quién pasó por el Jordán? Josué. Y ese Jordán fue donde Jesús, ¿qué? Se bautizó. Es figura del bautismo también, tanto el mar rojo como el Jordán. Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a... Y fue justo él el que pasó en el Jordán. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud o servidumbre, de la no libertad, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Levanta las manos al Señor y di conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová, creemos en el Señor y somos bautizados. Amén.